Aquí estoy, Señor, en el umbral de un nuevo día, envuelto en el silencio que precede al mundo. La primera luz, tímida y pura, se filtra por la ventana, y en este instante sagrado, antes de que las urgencias y los ruidos reclamen mi atención, mi primer pensamiento, mi primer aliento, eres tú. No vengo con la lista de mis anhelos, ni con el peso de mis preocupaciones, porque tú ya las conoces mejor que yo mismo. Vengo, Padre, con el corazón desnudo y las manos abiertas, no para pedir, sino para agradecer. Gracias por el milagro renovado de la vida, por el simple y profundo don de abrir los ojos una vez más. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, fresca como el rocío, fiel como el sol que nunca falla a su cita. Hoy, mi alma te busca y te bendice, porque en un mundo de incertidumbre y cambio constante, tú eres mi roca, mi ancla, mi único y verdadero Señor. La gratitud inunda mi ser, un gozo sereno que brota desde lo más hondo, no por la ausencia de problemas, sino por la certeza de tu presencia en medio de ellos. Gracias por cada bendición, las grandes y evidentes, y las pequeñas y silenciosas que a menudo paso por alto. Gracias por la familia que me has confiado, por los amigos que son bálsamo en el camino. Y sí, Señor, gracias incluso por aquellos que no me desean el bien. En su oposición, me revelas con más claridad que tú eres mi escudo y mi defensor, que tu protección es un muro invisible pero infranqueable a mi alrededor. Tú me enseñas a ver más allá de la ofensa, a comprender que cada persona libra sus propias batallas, y me invitas a responder no con amargura, sino con la oración. En ellos veo el reflejo de mi propia necesidad de gracia. Gracias, mi Dios, por el regalo más precioso que has puesto en mis manos, el tesoro que da un nuevo significado a cada amanecer, mis hijos. Su risa es la melodía que alegra mi hogar. Sus preguntas me obligan a buscar la verdad, y su inocencia me recuerda la pureza de corazón que tú tanto valoras. Son tu herencia, flechas en mi aljaba salmo, y al contemplarlos, entiendo un poco más la inmensidad de tu amor de Padre. Cada mañana, al ver sus rostros dormidos, siento una oleada de gratitud tan abrumadora que solo puedo susurrar: tu nombre. Son un préstamo divino, un ministerio sagrado que has depositado en mis manos frágiles e imperfectas. Por ellos, mi oración hoy se eleva con una urgencia y una ternura especiales. ¿Cómo expresar con palabras, Señor, lo que mi corazón siente al verlos dormir? Me acerco a sus camas en la penumbra del amanecer, y el ritmo sereno de su respiración es una sinfonía de paz, un testimonio silencioso de tu cuidado. En la quietud de su sueño, veo la confianza absoluta, la entrega total que solo un niño posee. No se preocupan por el mañana, no cargan con los errores del ayer. Simplemente descansan, seguros en el amor que los rodea. Cuánto anhelo tener esa fe, esa capacidad de abandonarme en tus brazos con la misma certeza. Cada uno de ellos.
Señor, es una obra de arte única, un pensamiento tuyo hecho carne y hueso. En sus rasgos, veo una mezcla de mi historia y la de sus ancestros. Pero en su espíritu, en esa chispa irrepetible que los hace ser quienes son, veo tu firma divina. Gracias por el privilegio de ser testigo de su crecimiento, de ver cómo despliegan sus alas día a día. Gracias por sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus abrazos espontáneos que tienen el poder de restaurar el alma más cansada. Gracias por sus preguntas incómodas que me empujan a buscar respuestas más profundas, por sus desafíos que pulen mi paciencia y por su perdón rápido que me enseña sobre tu propia misericordia infinita. Son, a la vez, mi mayor alegría y mi más grande responsabilidad. Y es aquí, en esta encrucijada de amor y temor, donde te necesito más que nunca. Siento el peso de mi rol. Sé que no soy el dueño de sus vidas, sino un administrador, un jardinero al que le has confiado las semillas más valiosas de tu creación. Y te confieso, Padre, mi insuficiencia. ¿Cómo puedo guiarlos por sendas de justicia si yo mismo tropiezo tantas veces? ¿Cómo puedo enseñarles a amar sin condiciones, si mi propio amor es a menudo egoísta y limitado? ¿Cómo puedo mostrarles tu luz si a veces mi propia lámpara parpadea, amenazando con extinguirse? Por eso, en esta mañana, mi primera petición es por mí. Transfórmame, Señor. Lléname de tu sabiduría para que mis palabras sean puentes y no muros. Dame tu paciencia para que mi corrección sea un acto de amor y no de ira. Concédeme un corazón humilde para que pueda pedirles perdón cuando me equivoco, enseñándoles así que la vulnerabilidad es una fortaleza y no una debilidad. Ayúdame a ser el reflejo de tu amor que ellos necesitan ver. Que en mis ojos se encuentren compasión, en mis manos, seguridad, y en mi voz, el eco de tu verdad. Señor, ayúdame a grabar en lo más profundo de mi ser la verdad de que mis hijos no me pertenecen. Son tuyos. Tú me los has prestado por un tiempo. Me has nombrado su custodio, su guía terrenal, pero su destino final, su propósito eterno, descansa en tus manos soberanas. Qué fácil es olvidar esto en el trajín diario. Qué tentador es tratar de moldearlo según mis propios sueños, mis ambiciones no cumplidas, mis miedos. Quiero proyectar en ellos la imagen de lo que yo creo que deberían ser. Y al hacerlo, corro el riesgo de apagar la llama única que tú encendiste en cada uno de ellos. Libérame, Padre, de la tiranía del control. Libérame de la ansiedad que me ahoga cuando pienso en su futuro, en los peligros que les acechan, en las decisiones que tomarán. Mi tendencia humana es construir murallas a su alrededor, protegerlos de todo dolor, de toda decepción, de todo fracaso. Pero sé que un amor que sobreprotege es un amor que paraliza. Sé que la fe no crece en un invernadero, sino a la intemperie, enfrentando los vientos y las tormentas de la vida real. Por eso, te pido la valentía de ir soltando las riendas poco a poco. Dame la sabiduría para discernir cuándo debo intervenir y cuándo debo dar un paso atrás,
y permitirles aprender de sus propios errores. Enséñame a ser un puerto seguro al que siempre puedan regresar, pero no un ancla que les impida navegar. Que mi hogar sea un campo de entrenamiento, no una fortaleza. Un lugar donde puedan practicar el perdón, la resiliencia, la empatía. Un espacio donde se sientan libres para expresar sus dudas, sus temores y sus sueños más locos, sin miedo a ser juzgados. Ayúdame a fomentar su curiosidad, a celebrar sus talentos, incluso aquellos que no entiendo del todo. Que no sientan la presión de cumplir mis expectativas, sino la libertad de descubrir y seguir el llamado que tú has puesto en sus corazones. Mi papel, Señor, no es trazar su mapa, sino darles una brújula a tu palabra. Mi deber no es eliminar todos los obstáculos de su camino, sino enseñarles a caminar con la confianza de que tú vas con ellos, fortaleciéndolos en cada paso. Ayúdame a ser un administrador fiel de este tesoro, un pastor que guía con amor, sabiendo que el dueño del rebaño eres tú. Y al final de mis días, quiero poder mirarte a los ojos y decirte con humildad, Señor: he aquí los hijos que me diste. He intentado cuidarlos lo mejor que supe, pero siempre supe que eran tuyos. Mientras el mundo despierta y ellos se preparan para salir a enfrentarlo, una parte de mi corazón se encoge. El hogar es un refugio, pero allá afuera, sé que hay corrientes invisibles que pueden arrastrarlos. Voces que susurran mentiras y valores que chocan frontalmente con los tuyos. Por eso, en esta mañana, te pido que despliegues un cerco de protección divina a su alrededor. Te pido, Padre, que envíes a tus ángeles a acampar junto a ellos, que sean sus guardianes en el camino a la escuela, en el patio de recreo, en cada aula y en cada conversación. Que un ángel vaya delante de ellos para preparar su camino. Un ángel detrás para protegerlos de cualquier ataque furtivo. Un ángel a su derecha y otro a su izquierda para sostenerlos si tropiezan. Te pido que los guardes de todo peligro físico, de accidentes, de enfermedades, de la violencia que lamentablemente mancha nuestro mundo. Pero mi oración va más allá de lo visible. Te ruego, Señor, por una protección aún más profunda, la de sus corazones, sus mentes y sus espíritus. Protege sus oídos de las palabras hirientes, de las burlas que buscan minar su autoestima, del chisme que envenena las relaciones. Protege sus ojos de las imágenes impuras, de la vanidad que les enseña a valorar lo superficial por encima de lo eterno, del materialismo que promete una felicidad que nunca puede entregar. Protege su mente de las ideologías que te niegan, de las filosofías que promueven el egoísmo como virtud, de la confusión que intenta borrar las fronteras entre el bien y el mal. Erige un filtro de tu Espíritu Santo en sus mentes, para que puedan discernir la verdad de la mentira, lo que edifica de lo que destruye. Guarda sus corazones, Señor, porque de él mana la vida. Proverbios. Protégelos de la amargura, del resentimiento, de la envidia. Que sus corazones permanezcan tiernos y sensibles a tu voz. Protégelos de las heridas emocionales que dejan cicatrices profundas, de las amistades falsas que los utilizan y luego los abandonan.
y si son heridos, porque sé que el dolor es parte inevitable de la vida, te pido que seas tú su sanador. Que corran a ti en busca de consuelo, y que encuentren en tus brazos el único lugar donde cada lágrima es vista y cada herida es vendada con amor. Que no permitan que las decepciones endurezcan su corazón, sino que las usen como oportunidades para crecer en compasión y en dependencia de ti. Que tu presencia sea para ellos como un escudo invisible, una armadura de luz que los envuelva y los mantenga a salvo de todo dardo del maligno. Señor, reconozco con humildad que la lección más poderosa que puedo enseñarles a mis hijos no se transmite con palabras, sino con mi propia vida. Ellos son observadores agudos, pequeños espejos que reflejan lo que ven en mí, no lo que oyen de mí. Puedo hablarles del perdón, pero si me ven guardar rencor, mi discurso será vacío. Puedo hablarles de la generosidad, pero si mi corazón está atado a lo material, aprenderán el egoísmo. Puedo hablarles de la oración, pero si nunca me ven de rodillas, la oración les parecerá un ritual extraño y sin sentido. Por eso, mi oración hoy es un clamor desesperado por coherencia. Ayúdame a vivir la fe que profeso. Que mi vida sea un evangelio abierto que ellos puedan leer cada día. Ayúdame a ser paciente cuando el cansancio me abruma y la frustración llama a mi puerta. Dame la capacidad de respirar hondo, de contar hasta 10, de buscarte en un susurro antes de reaccionar con ira. Que ellos vean en mí a alguien que lucha por dominar su carácter, no a alguien que es esclavo de sus impulsos. Enséñame a ser rápido para escuchar y lento para hablar. Que mis hijos se sientan seguros para compartir sus pensamientos y sentimientos conmigo, sabiendo que encontrarán un oído atento y un corazón compasivo, no un juicio apresurado o una solución prefabricada. Ayúdame a ser un modelo de integridad. Que mis síes sean síes y mis noes sean noes. Que vean en mí a alguien que cumple sus promesas, que es honesto en lo pequeño y en lo grande, que valora la verdad por encima de la conveniencia. Que aprendan de mí que el carácter se forja en las decisiones cotidianas, no solo en los grandes momentos. Sobre todo, Señor, que vean en mí un amor genuino por ti. Que me vean buscarte en tu palabra por la mañana, no como una obligación, sino como una cita anhelada con la persona que más amo. Que me oigan hablar contigo a lo largo del día, en gratitud por una pequeña alegría o en busca de ayuda ante una dificultad. Que sientan la paz que tu presencia trae a nuestro hogar. Que mi relación contigo no sea un secreto bien guardado, sino la atmósfera que impregna cada rincón de nuestra vida familiar. Reconozco mi fragilidad. Habrá días en que falle, en que mi ejemplo será pobre y mi testimonio débil. En esos momentos, te pido 2 cosas primero. Dame la humildad para reconocer mi error y pedirles perdón. Que aprendan de mis caídas que todos necesitamos tu gracia. Y segundo, te pido que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones de tal manera que, a pesar de mis imperfecciones, la semilla de la fe que intento plantar en ellos eche raíces profundas y crezca fuerte, anclada no en mi ejemplo falible, sino en tu carácter perfecto. Padre de misericordia,
Guíame en la delicada tarea de la disciplina. Tu palabra me advierte, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten colosenses. Qué fácil es cruzar esa línea, Señor. En mi deseo de corregir, puedo terminar hiriendo. En mi afán por enseñarles el camino correcto, puedo hacerlo con una dureza que aplaste su espíritu en lugar de moldear su carácter. Te pido, antes que nada, discernimiento. Ayúdame a distinguir entre la travesura infantil que requiere una sonrisa y una redirección amable, y la desobediencia deliberada que necesita una consecuencia firme y clara. Libérame de disciplinar movido por el enojo, la vergüenza pública o el agotamiento. Que mi disciplina nunca sea una simple reacción a mi propio estado de ánimo, sino una respuesta meditada y orada, que busca siempre el bienestar a largo plazo de mi hijo. Que mi objetivo no sea simplemente modificar su comportamiento externo, sino alcanzar su corazón. Enséñame a hablar con ellos, a explicarles el porqué de las reglas, a conectar sus acciones con sus consecuencias naturales y lógicas. Que entiendan que los límites que establezco no son barreras arbitrarias para coartar su libertad, sino muros de protección para mantenerlos a salvo. Ayúdame a que cada acto de disciplina esté envuelto, empapado, saturado de amor. Que después de la corrección, siempre haya un abrazo, una palabra de afirmación, un recordatorio de que mi amor por ellos es incondicional, aunque su conducta no siempre sea aceptable. Que sepan, sin lugar a dudas, que estoy de su lado, que soy su mayor animador, y que mi deseo más profundo es verlos florecer y convertirse en la persona que tú los creaste para ser. Dame creatividad, Señor, para encontrar formas de disciplina que construyan en lugar de demoler, formas que les enseñen responsabilidad, empatía y autocontrol. A veces, la mejor consecuencia no es un castigo, sino una oportunidad para reparar el daño causado, pedir perdón, ayudar a limpiar el desorden, hacer algo amable por la persona a la que ofendieron. Y en este proceso, Señor, no permitas que olvide mi propia necesidad de tu disciplina. Recuérdame que tú también me corriges, me podas, me guías, y lo haces siempre con un amor perfecto, con una paciencia infinita. Que mi manera de disciplinar a mis hijos sea un pálido reflejo de la tuya, firme en la verdad, pero rebosante de gracia. Que nunca utilicen el miedo como principal motivador. El temor puede controlar el comportamiento, pero solo el amor puede transformar el corazón. Anhelo que me obedezcan no por miedo a mi reacción, sino por respeto y confianza, y en última instancia, por un deseo creciente de agradarte a ti. Señor, llego a uno de los ejercicios de fe más difíciles para un padre: soltar el futuro de mis hijos y ponerlo confiadamente en tus manos. Mi mente es un torbellino de y si no eligen bien a sus amigos, y si fracasan en sus estudios, y si toman una decisión que los aleje de ti, y si no encuentran a la persona adecuada para compartir su vida, y si sufren una enfermedad o un accidente. La ansiedad es como una niebla densa que amenaza con asfixiar mi paz. Pero tu palabra me dice que eche toda mi ansiedad sobre ti,
porque tú tienes cuidado de mí, Pedro. Y eso incluye el cuidado de aquellos que son una extensión de mi propio ser. Así que hoy, en un acto consciente de mi voluntad, te entrego el futuro de mis hijos. Lo saco de mis manos temblorosas y lo coloco en las tuyas, que son firmes, sabias y amorosas. Te entrego su adolescencia, con sus tormentas emocionales y sus búsquedas de identidad. Guíalos, protégelos. Pon en su camino mentores sabios y amigos fieles que los inspiren a ser mejores. Te entrego su juventud, el tiempo de las grandes decisiones. Te pido que abras para ellos las puertas de las oportunidades que están alineadas con tu propósito, y que cierres con firmeza aquellas que los desviarían hacia caminos de peligro o de vacío existencial. Que en la elección de su vocación no busquen principalmente el dinero o el prestigio, sino el lugar donde sus dones puedan servir mejor a los demás y darte gloria a ti. Te entrego su vida adulta. De manera especial, te pido por la persona con la que un día, si es tu voluntad, compartirán su vida. Empieza a preparar su corazón desde ahora. Que sea alguien que te ame por encima de todas las cosas, alguien que los complemente, los anime y camine a su lado en la fe. Protégelos de relaciones que les rompan el corazón y los dejen con cicatrices de amargura. Y si su camino es la soltería, que la vivan con plenitud y propósito, sirviéndote con un corazón indiviso. Te entrego incluso la posibilidad del sufrimiento. Sé que no me prometes una vida sin dolor para ellos, pero sí me prometes tu presencia en medio del valle de sombra. Si han de enfrentar la enfermedad, sé tú su sanador. Si han de enfrentar la pérdida, sé tú su consuelo. Si han de enfrentar el fracaso, sé tú su restaurador. Que cada prueba, en lugar de destruirlos, forje en ellos un carácter resiliente y una fe inquebrantable. Hoy, elijo confiar. Elijo reemplazar cada pensamiento de preocupación por una declaración de fe. En lugar de imaginar lo peor, elijo imaginar a mis hijos caminando en tu luz, llenos de tu espíritu, cumpliendo el propósito para el que los creaste. Descanso en la verdad de que tus planes para ellos son de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, Jeremías. Mi tarea es orar, amar y guiar. La tuya es obrar, y confío en que tu obra siempre es perfecta. Padre, tú nos creaste para la comunidad, para la relación. Ninguno de nosotros es una isla. Por eso, mi oración de hoy se extiende más allá de los muros de mi hogar y se enfoca en las personas que pondrás en el camino de mis hijos. Te pido por sus amistades. En un mundo donde la amistad a menudo es superficial y se mide en likes y seguidores, te ruego que les concedas el don de la amistad verdadera y profunda. Levanta para ellos amigos leales, compañeros de viaje que los acepten como son, pero que también los desafíen a crecer. Amigos que celebren sus victorias sin envidia y que lloren con ellos en sus derrotas sin juicio. Amigos con los que puedan reír a carcajadas, pero también compartir sus secretos más guardados. Amigos que, como el hierro afila al hierro, los afilen en su carácter y en su fe.
Proverbios. Y protégelos, Señor, de las malas compañías. Aléjalos de aquellos que los presionarían a comprometer sus valores, de aquellos cuya influencia es como un veneno lento que adormece la conciencia. Dales el discernimiento para reconocer una amistad tóxica y la valentía para poner distancia, aunque duela. Pero la oración no es solo para que reciban buenas amistades, sino para que ellos mismos sean buenos amigos. Enséñales a ser leales, a guardar un secreto, a ser generosos con su tiempo y sus recursos. Dales un corazón compasivo que sepa escuchar el dolor no expresado de un amigo. Enséñales a perdonar, a no llevar cuentas de las ofensas, a dar segundas oportunidades, que aprendan a animar, a edificar, a ver lo mejor en los demás, que sean el tipo de amigo que a todos nos gustaría tener. Te pido también por los mentores que aparecerán en sus vidas, maestros, entrenadores, pastores, familiares. Pon en su camino a adultos sabios y piadosos que inviertan en ellos, que vean su potencial y los ayuden a desarrollarlo. Personas que les ofrezcan un consejo oportuno, una palabra de aliento, un ejemplo a seguir. Y te ruego que ellos tengan un espíritu enseñable, un corazón humilde que esté dispuesto a recibir instrucción y corrección. Que valoren la sabiduría de los que han caminado más que ellos. Finalmente, Señor, enséñales a relacionarse con todos con amor y respeto, incluso con aquellos que son diferentes, con los que no están de acuerdo, con los marginados, que sus ojos no vean etiquetas, sino personas creadas a tu imagen, que en su escuela, en su vecindario, en su futuro lugar de trabajo, sean conocidos como agentes de paz, constructores de puentes, reflejos de tu amor inclusivo y redentor. Que sus relaciones no sean solo una fuente de alegría para ellos, sino también un canal a través del cual tu luz y tu amor fluyan hacia un mundo que tanto lo necesita. Señor, una de las mayores herencias que anhelo dejar a mis hijos no es material, sino espiritual, un corazón agradecido. En una cultura que constantemente nos bombardea con lo que no tenemos y nos empuja a una insatisfacción perpetua, la gratitud es un acto revolucionario. Es la llave que abre la puerta al gozo y al contentamiento. Pero sé que la gratitud no es un rasgo innato, es una disciplina que se cultiva. Por eso te pido, ayúdame a ser el principal jardinero de la gratitud en el corazón de mis hijos. Dame la sabiduría para enseñarles a ver tu mano en lo cotidiano. Que no den por sentado el plato de comida en la mesa, el techo que los cobija, la salud que disfrutan. Ayúdame a crear pequeños rituales familiares que fomenten la gratitud. Una ronda de doy gracias por. En la cena, un frasco donde depositemos notas de agradecimiento. Oraciones nocturnas que empiecen siempre reconociendo tus bendiciones del día. Que aprendan a dar gracias no solo por las cosas buenas, sino también en medio de las dificultades. Enséñame a modelar esto. Cuando enfrente un contratiempo, que mi primera reacción no sea la queja o la amargura, sino la búsqueda de tu propósito en medio de la prueba. Que ellos oigan de mis labios frases como: esto es difícil,
Pero doy gracias a Dios porque no estamos solos en esto o perdimos esto. Pero demos gracias por todo lo que aún tenemos. Que entiendan que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la decisión de enfocar nuestra mirada en el dador de todo bien. Abre sus ojos a la belleza de tu creación. Que se maravillen ante un atardecer. Que se detengan a observar la complejidad de una flor. Que disfruten del canto de un pájaro. Que reconozcan en la naturaleza la firma de un artista infinitamente creativo y generoso. Y que sus corazones se eleven en alabanza. Cultiva en ellos un espíritu generoso. Que comprendan que todo lo que tenemos es un regalo tuyo. Y que la mejor manera de mostrar nuestra gratitud es compartiendo con los demás. Bríndales oportunidades para servir, para dar de su tiempo, de sus talentos y de sus recursos a quienes tienen menos. Que descubran la profunda alegría que se encuentra en el dar. Una alegría mucho más duradera que la que proviene del recibir. Señor, que la gratitud se convierta en la lente a través de la cual ven el mundo. Que en lugar de enfocarse en lo que les falta, aprendan a celebrar la abundancia que ya poseen. Que en lugar de compararse con los demás, aprendan a valorar su propia historia y sus bendiciones únicas. Que un corazón agradecido los proteja de la amargura, la envidia y el materialismo. Que sea el fundamento de su resiliencia, la fuente de su optimismo y el motor de su generosidad. Que la gratitud sea la melodía de fondo de sus vidas, un canto continuo de alabanza a ti, el origen de toda bendición. Padre Celestial, en esta quietud de la mañana, quiero traer ante ti una de las realidades más dolorosas de mi paternidad, mi imperfección. En mi deseo de hacerlo todo bien, sé que he cometido y cometeré errores. Ha habido palabras dichas con prisa que han herido como flechas. Ha habido momentos de impaciencia en los que mi frustración ha eclipsado mi amor. Ha habido promesas rotas por el olvido o el cansancio. Ha habido ausencias, tanto físicas como emocionales, cuando más me necesitaban. Y por cada una de estas fallas, te pido perdón. Perdóname, Señor, por las veces que mi ego ha sido más grande que mi amor por ellos. Perdóname por las veces que he exigido una perfección que ni yo mismo poseo. Perdóname por las veces que no he sabido escuchar su corazón, sino que solo he oído el ruido de su comportamiento. Perdóname por las heridas que, consciente o inconscientemente, he infligido en sus almas tiernas. Y al pedirte perdón a ti, te pido también la fuerza y la humildad para pedirles perdón a ellos. Quita de mí todo orgullo que me impida decir, lo siento, me equivoqué. ¿Me perdonas? Que ellos aprendan de mí que el arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de fortaleza moral. Que vean que el amor verdadero es capaz de reconocer sus faltas y buscar la reconciliación. Pero mi oración va más allá. Te pido, como solo tú puedes hacerlo, que sanes cualquier herida que yo haya causado, donde mis palabras crearon una grieta en su autoestima. Te pido que derrames el bálsamo de tu verdad y les recuerdes que su valor no depende de mi aprobación, sino de que son tus hijos amados, donde mi impaciencia sembró ansiedad.
Te pido que traigas tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde mi ausencia creó un vacío, te pido que los llenes con la certeza de tu presencia constante. Tú que prometiste nunca dejarlos ni abandonarlos. Te pido que redimas mis errores, que de alguna manera misteriosa, a través de tu gracia soberana, uses incluso mis fallos para bien en sus vidas. Quizás mi error les enseñe sobre la necesidad de la gracia. Quizás mi petición de perdón les enseñe el poder de la reconciliación. Quizás mi debilidad les muestre con más claridad su necesidad de un Padre Celestial perfecto y de un Salvador que nunca falla. Ayúdame a no quedar paralizado por la culpa del pasado. Una vez confesado mi error, ayúdame a aceptar tu perdón y a perdonarme a mí mismo, para poder seguir adelante y amarlos mejor hoy. Que cada error sea una lección que me haga un padre más compasivo, más sabio y más dependiente de ti. Que la historia de nuestra familia no sea la de un padre perfecto, sino la de un padre imperfecto que es amado y sostenido por un Dios perfecto, y que intenta torpemente transmitir ese amor y esa gracia a sus hijos. Señor, al mirar el horizonte de sus vidas, me pregunto cuál será mi legado. Cuando ya no esté aquí, cuando mi voz sea solo un eco en sus recuerdos, ¿qué permanecerá? No anhelo que recuerden mis logros profesionales o mis posesiones materiales. Anhelo con toda mi alma haberles dejado una herencia imperecedera, un tesoro que ni la polilla ni el orín corrompen, un legado de fe viva y auténtica. Por eso, te pido que me ayudes a construir ese legado cada día. Que la fe en nuestro hogar no sea un conjunto de reglas a seguir o un evento de domingo por la mañana. Que sea el aire que respiramos, el fundamento sobre el que construimos nuestra vida. Que Jesús no sea solo un personaje histórico del que hablamos, sino una presencia real y activa en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en nuestras alegrías y en nuestras penas. Ayúdame a enseñarles tu palabra de una manera que cautive sus corazones y sus mentes, no como un libro de texto aburrido, sino como la más grande historia de amor jamás contada. Una carta de amor escrita para ellos por ti. Dame creatividad para hacerla viva, para que vean cómo sus historias se entrelazan con la gran narrativa de la redención. Que aprendan a encontrar en ella consuelo en la tristeza, sabiduría en la confusión y esperanza en la desesperación. Enséñame a orar con ellos y por ellos de una manera que les muestre que la oración no es una fórmula mágica, sino una conversación íntima con un Padre que los ama y anhela escucharlos. Que desde pequeños aprendan a llevarte sus pequeños temores y sus grandes sueños, con la confianza de que ninguna de sus preocupaciones es demasiado pequeña para tu atención. Te pido que la semilla de la fe que planto en sus corazones eche raíces profundas. Que no sea una fe superficial, prestada de mí, que se seque ante el primer sol de la duda o el primer viento de la adversidad. Que sea una fe personal, una convicción profunda que nazca de su propio encuentro contigo. Permite que tengan sus propias preguntas, sus propias luchas, sus propias dudas, y que en esa búsqueda te encuentren de una manera real y transformadora. Que su fe no sea una jaula que los restrinja,
sino un par de alas que los impulse a volar más alto de lo que jamás imaginaron. Que entiendan que seguirte no significa una vida más fácil, pero sí una vida con un propósito y un significado incomparables. Que el fruto de su fe sea visible en su carácter, en su amor por los demás, en su alegría contagiosa, en su paz en medio de los conflictos, en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, en su mansedumbre y en su dominio propio. Ese es el legado que quiero dejarles, Señor. Una fe que sea su ancla en las tormentas, su brújula en la encrucijada y su estrella polar en la noche más oscura. Una fe que los sostenga a lo largo de toda su vida y que finalmente los lleve a casa, a tu presencia eterna. Padre Creador, tú no produces en serie. Cada uno de mis hijos es un diseño original, una obra maestra irrepetible. Tú has tejido en el vientre de su madre un conjunto único de dones, talentos, pasiones y sueños. En esta mañana, te pido que me des ojos para ver y un corazón para celebrar la individualidad de cada uno. Libérame de la tentación de compararlos entre sí o con otros. Cada uno tiene su propio ritmo de crecimiento, su propia manera de aprender, su propia forma de brillar. Ayúdame a honrar esas diferencias, a no intentar forzar a un artista a ser un atleta o a un académico a ser un emprendedor. Que en lugar de imponerles mis propias ambiciones, me convierta en un detective de sus dones, ayudándolos a descubrir los tesoros que tú has escondido dentro de ellos. Te pido que me des sabiduría para crear un ambiente en nuestro hogar donde puedan explorar sus intereses sin miedo al fracaso. Que puedan probar, equivocarse y volver a intentar. Que entiendan que el valor no está solo en el éxito, sino en el esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje. Abre puertas de oportunidad para que desarrollen sus talentos. Pon en su camino maestros que los inspiren, recursos que los equipen y experiencias que los desafíen. Que puedan cultivar sus dones no para su propia gloria o envanecimiento, sino con un sentido de mayordomía, entendiendo que esos talentos les han sido dados para bendecir al mundo y para honrarte a ti. Y a medida que sus dones se manifiesten, te pido que les des un corazón humilde. Protégelos del orgullo que puede venir con el éxito. Recuérdales siempre que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de ti, el Padre de las luces, Santiago. Que su talento nunca se convierta en un ídolo, sino que siempre sea una herramienta en tus manos. Señor, te pido por su llamado, por su vocación, por el propósito específico para el cual los creaste. Sé que tus planes para ellos son más grandes y mejores que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Desde ahora, te pido que empieces a susurrar ese propósito en sus corazones. Prepara su camino. Alinea las circunstancias, las personas y las oportunidades para guiarlos hacia ese destino. Que su vida no sea una deriva sin rumbo, sino una aventura con propósito, una respuesta gozosa a tu llamado. Ayúdame a confiar en tu plan para ellos, incluso si no lo entiendo. Ayúdame a apoyarlos en sus sueños, incluso si me parecen arriesgados o poco convencionales. Que mi papel sea el de animador, el de proveedor de raíces firmes para que tengan la confianza de desplegar sus alas
y volar hacia el futuro que tú has diseñado exclusivamente para ellos. Señor, aunque mi instinto primario es rogarte que les evites todo sufrimiento, mi fe me enseña una verdad más profunda: las tormentas son inevitables. No me prometiste un mar en calma, sino tu presencia en la barca. Por eso, mi oración hoy no es para que los eximas de las pruebas, sino para que los equipes para ellas. Te pido que, cuando las olas de la vida se levanten con furia, ellos sepan a quién acudir. Que la fe que hemos intentado cultivar en los días de sol sea el ancla que los mantenga firmes en los días de tempestad. Que en medio del viento y la lluvia, su primer instinto sea clamar a ti. Cuando enfrenten la decepción del fracaso, ya sea en un examen, en un deporte o en un proyecto, te pido que los libres de la voz de la vergüenza y la autocondenación. Ayúdalos a ver el fracaso no como una definición de quiénes son, sino como una parte del proceso de aprendizaje. Dales la resiliencia para levantarse, sacudirse el polvo y volver a intentarlo, con la humildad de haber aprendido una lección valiosa. Que su identidad no esté anclada en sus éxitos, sino en el hecho inmutable de que son tus hijos amados. Cuando sus corazones sean rotos por la traición de un amigo o el final de una relación, sé tú su consuelo. Atrae a ti sus corazones heridos y muéstrales que, aunque el amor humano puede fallar, tu amor es constante, fiel e inagotable. Sana sus heridas y no permitas que la amargura eche raíces. Enséñales a perdonar, liberándose así de la prisión del resentimiento, y dales la esperanza de que el gozo volverá a florecer cuando enfrenten la prueba de la enfermedad, ya sea en ellos mismos o en alguien a quien aman. Sé tú su fortaleza y su paz. Recuérdales que tú eres el gran médico, y que incluso cuando la sanidad física no llega de la manera que esperamos, tú ofreces una sanidad interior que es aún más profunda. Que en su debilidad descubran la plenitud de tu poder. Cuando la duda nuble su mente y su fe flaquee, te pido que seas paciente con ellos, que no se sientan culpables por sus preguntas, sino que las traigan honestamente ante ti. Envía a personas sabias a su vida que puedan caminar con ellos en su incertidumbre. Y sobre todo, que tu Espíritu Santo les revele de nuevo la verdad del Evangelio de una manera tan personal y poderosa, que sus dudas se disipen ante la luz de tu gloria. Señor, que cada tormenta que enfrenten los acerque más a ti. Que aprendan a través de la experiencia que tú eres refugio seguro, que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en su debilidad. Que salgan de cada prueba no amargados, sino fortalecidos, no derrotados, sino más que vencedores por medio de aquel que los amó. Y ahora, Padre, en el clímax de esta oración matutina, llego al acto de fe más profundo y, a la vez, más liberador. Llego al altar de la entrega. Con toda la solemnidad y sinceridad de mi corazón, te consagro a mis hijos. Los tomo simbólicamente en mis brazos, con todos sus sueños, sus talentos, sus luchas y su futuro, y los pongo en tus manos. Renuncio a mi ilusión de control. Renuncio a mi ansiosa necesidad de protegerlos de todo.
Reconozco que mi amor, aunque profundo, es limitado e imperfecto. Mi sabiduría es finita. Mi fuerza es escasa. Pero tú, Señor, eres ilimitado en amor, infinito en sabiduría y todopoderoso en fuerza. ¿En qué mejores manos podrían estar? Por eso te los entrego. Te entrego su espíritu, para que lo selles con tu Espíritu Santo y lo guardes para la eternidad. Que su identidad más profunda esté arraigada en ser hijos tuyos. Te entrego su mente, para que la renueves con tu verdad y la protejas de toda mentira. Que piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Filipenses. Te entrego su corazón, para que lo circuncides y lo hagas sensible a tu voz. Límpialo de todo ídolo y llénalo de un amor apasionado por ti y por los demás. Te entrego su cuerpo, para que lo consideren un templo del Espíritu Santo y lo cuiden con respeto, usándolo para tu gloria. Protégelos de enfermedades y adicciones que puedan dañarlo. Te entrego su voluntad, para que la alinees con la tuya. Que su mayor deseo no sea hacer su propia voluntad, sino decir como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te entrego sus relaciones, su educación, su carrera, su futuro. Escribe tú su historia, Señor. Que cada capítulo, cada párrafo, cada frase, te glorifique a ti. Esta consagración no es un acto de resignación pasiva, sino de confianza activa. No significa que dejaré de amarlos, de guiarlos, de orar por ellos. Al contrario, me libera para amarlos más puramente, sin la carga de la ansiedad. Me libera para guiarlos con más sabiduría, sabiendo que el resultado final depende de ti. Me libera para orar con más fe, sabiendo que he confiado su destino al Dios que mueve montañas. Hoy lo suelto. Suelto mi agenda para ellos. Suelto mis miedos por ellos. Suelto mi necesidad de entender cada paso de su camino. Los libero de la presión de cumplir mis expectativas y los libero para que se conviertan en la persona que tú los has llamado a ser. Son tuyos, Señor. Siempre lo han sido. Hoy, mi corazón simplemente se alinea con esa verdad eterna. Cuídalos, guíalos, úsalos para tu gloria. Mi paz descansa en esta entrega. Y así, Señor, mi oración regresa a su punto de partida, la gratitud. Pero ahora es una gratitud diferente, más profunda, teñida de paz. Es la gratitud serena de quien ha depositado su tesoro más preciado en el lugar más seguro del universo. Tus manos. Gracias, Padre, por el inmenso privilegio de ser Padre. Gracias por confiarme estas vidas preciosas. Sé que no merezco tal honor. Es un regalo de tu pura gracia. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero. Gracias por los momentos de alegría desbordante y por los desafíos que me han hecho crecer. Gracias por la oportunidad de ver el mundo de nuevo a través de sus ojos maravillados. Al concluir esta oración, siento que una carga se ha levantado de mis hombros. La pesada mochila de la preocupación ha sido reemplazada por el manto ligero de la confianza.
La niebla de la ansiedad se ha disipado, revelando el sol brillante de tu soberanía. Ahora puedo comenzar este día no con temor, sino con fe, no con prisa, sino con propósito, no con agobio, sino con esperanza. Te pido una última cosa para este día que comienza, que tu gozo sea mi fortaleza, que en medio de las tareas domésticas, las presiones del trabajo y las pequeñas crisis cotidianas, no pierda de vista la perspectiva eterna. Ayúdame a disfrutar de los pequeños momentos, a estar verdaderamente presente cuando estoy con ellos, a escuchar no solo sus palabras, sino también su corazón. Que nuestro hogar sea un oasis de tu paz, un lugar donde la gracia fluya libremente, donde el perdón sea rápido y el amor sea el lenguaje principal. Bendice, Señor, mi levantar y mi acostar. Bendice el pan en nuestra mesa. Bendice nuestro trabajo, que sea un medio de provisión y un acto de servicio. Bendice nuestras finanzas, que seamos administradores sabios y generosos. Bendice cada aspecto de nuestra vida, no para nuestra comodidad egoísta, sino para que podamos ser una fuente de bendición para otros. Te entrego este día, te entrego a mis hijos, me entrego a mí mismo. Que todo lo que pensemos, digamos y hagamos hoy te traiga honor y gloria, porque no hay nadie más fiel, más bueno, más digno de toda nuestra confianza y toda nuestra alabanza. Gracias, mi Jesús, porque sé que has escuchado mi oración. Gracias porque nunca me dejas solo. Gracias por tu amor que es más grande que todos mis miedos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.